Todos los que la prueban me dicen que es la mejor receta de calabacines rellenos. Y es que su relleno es fácil, original, muy sabroso y realmente barato. Para elaborar este delicioso plato necesitaremos 2 calabacines grandes, de unos 400 gramos cada uno. Lávalos, sécalos y córtalos por la mitad longitudinalmente. Después, toma cada mitad y con ayuda de una cuchara pequeña, ve retirando su pulpa hasta dejarlas vacías. Cuando termines, pon los calabacines sobre papel vegetal en una bandeja de horno. Al ser lo primero que cocinaremos, pincelaremos su interior con un poco de aceite de oliva. Y les agregaremos una pizca de sal por encima. Llévalos a hornear a 180 grados durante 20 minutos. Perfecto. Mientras tanto, iremos dejando listo su relleno. Ahora toma la pulpa extraída y pícala bien. Aportaremos sabor con tan solo media cebolla ya pelada y bien picadita. También enriqueceremos nuestra receta con una zanahoria. Lávala, pélala y córtala en dados pequeños tal y como estoy haciendo yo. ¡Estupendo! ¡Vámonos al fuego! En una sartén agrega una cucharada sopera y media de aceite de oliva. Comenzaremos el sofrito con un diente de ajo picado. Cocínalo a fuego bajo durante 2 minutos. Después incorpora la cebolla y la zanahoria picadas. No olvides una pizca de sal para que la cebolla suelte su agua y cocina las verduras hasta que queden pochadas. Más tarde incorpora la pulpa de los calabacines. Mientras se van cocinando, voy a dejar listas las 6 longanizas que usaré como carne para el relleno. Una a una, córtalas longitudinalmente y retira la piel que las cubre. Cuando las tengas, incorpóralas a la sartén. Es importante dejarlas desmenuzadas para que queden bien en el relleno. Sube un poco el fuego porque vamos a verter 30 ml de vino blanco, que ayudará a que el resto de ingredientes liberen mejor sus sabores, logrando un gusto final mucho más intenso. Cocina 2 minutos más hasta que veas que el alcohol se haya evaporado. El siguiente paso será incorporar 15 gramos de harina de trigo para todo uso. Baja el fuego y cocina un par de minutos más mientras estás mezclando. Por último, verteremos 200 ml de leche caliente. Lo dejaremos cocinando hasta que tras unos minutos la sal se reduzca y logremos el espesor deseado. Y como no podía ser de otra manera, te aconsejo agregar un cuarto de cucharadita de nuez moscada para darle ese toque clásico a la bechamel. Debo confesarte que estamos muy contentos con la cantidad de personas que cada día deciden unirse a Food & Glory. Si recientemente tú también lo has hecho, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Tras 20 minutos, nuestros calabacines están bien cocinados y listos para ser rellenados generosamente. Este proceso seguro que lo sabes de memoria, pero no puedo evitar mostrarte esta parte que es, sin duda, la esencia de la receta. En el día de hoy me gustaría hacer un inciso para dedicar esta receta a Bernardo Vilas y Luis Golot, 2 grandes seguidores de Food & Glory que participan activamente en nuestras publicaciones. ¡Gracias! Aunque ya de por sí estos calabacines están deliciosos, te aconsejo darle un toque final con un poco de queso rallado por encima. Este de aquí es un semicurado de vaca que nuestros buenos amigos Adrián y Santi nos han traído desde los valles pasiegos de Cantabria en España. ¡Toda una maravilla! Distribuye el queso rallado por encima de los calabacines y llévalos a gratinar entre 5 y 10 minutos a 200 grados con calor solo arriba y colocando la bandeja en la parte media alta del horno. Y esta es probablemente la mejor receta de calabacines rellenos
Y no lo digo yo, sino todos los que la han probado. ¿A qué esperas para comprobarlo tú también? Muchas gracias por acompañarme en la elaboración de este plato. Mi nombre es Bárbara y te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory para sorprenderte cada semana con más recetas fáciles, sabrosas y aparentes que saben a gloria. ¡Chao!